específicas, a segmentos específicos de la población en el país. Escuchemos ahora a Alejandra Trujillo, coordinadora de proyectos de la Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia, FESCOL. Bueno, muchas gracias, Elber, y bueno, muchas gracias al espectador, porque creo que es un debate absolutamente importante y necesario para el país. Yo, digamos, voy a hacer algunos comentarios respecto a lo que han estado conversando y quisiera empezar, digamos, creo que ya hemos visto claramente que tenemos un sistema, digamos, un sistema pensional que desde la ley 100 tiene, digamos, dos caminos para pensionarse: el camino de los regímenes del ahorro o el camino de Colpensiones, que tienen condiciones distintas. Y hemos hablado igualmente también aquí, digamos, de algunas medidas que uno podría mencionar en términos muy generales pueden estar, digamos, destinadas a quienes tienen menos posibilidades de pensionarse. No serían como tal pensiones no contributivas por elementos que ya hemos mencionado aquí, pero yo quisiera empezar por estas dos formas para hablar de un tema que creo que también es importante, y es la calidad de las prestaciones, ¿no? Aquí ya veíamos que Colombia Mayor está dando un promedio de 80.000 pesos, y cuando hacemos, por ejemplo, el análisis de los BEPS, nos damos cuenta que alrededor del 40% reciben menos de 100.000 pesos, y estas personas lo han hecho ahorrando, ¿no? Ya Mary Laura nos mencionaba que estas personas deben ahorrar, que de este valor se hace, el Estado hace un aporte adicional del ahorro que ha hecho, digamos, que ha logrado hacer el trabajador o la trabajadora. Pero pues digamos, en un país donde hay tan alta informalidad, también la capacidad de ahorro es reducida. Entonces, aquí para decir, sin duda hay que pensar en pensiones no contributivas, y lo que hoy en día tenemos más cerca de esto, que podrían ser Colombia Mayor y los BEPS, habría que hacer una gran reflexión sobre ese tema de la calidad de las prestaciones. Yo mencionaría en general un par de cosas más, tienen que ver con lo que busca un sistema pensional. Yo creo que aquí tenemos que dar muchos más pasos frente a un sistema más integral de protección a la vejez, donde claramente el tema de las pensiones es fundamental, porque tiene que ver con un ingreso económico y porque ya nos hemos dado cuenta que la cobertura de nuestro sistema pensional es bastante reducida, está por el orden de un 23-24%. Y si a eso le sumamos un poco los que tienen tal vez estas posibilidades de tener algún ingreso vía Colombia Mayor o vía BEPS, pues de todas maneras estamos dejando a más del 50% de la población adulta mayor sin ingresos, y esto significa pobreza, significa que no hay autonomía económica y significa una cantidad de riesgos que no estamos cubriendo como Estado social de derecho. Entonces yo creo que aquí hay que avanzar en un sistema mucho más integral de protección a la vejez, y esto relaciona el sistema de protección social también con el sistema de cuidados. Yo creo que ahí hay que pensar en otros beneficios y en otros derechos que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores, que complementen ese ingreso económico y que les den de verdad, digamos, una vida mucho, mucho más digna. Y lo otro tiene que ver con la pensión como un derecho, ¿no? De hecho, últimamente que el debate ha estado tan álgido sobre el tema, a veces uno escucha estas reflexiones frente a que se prefiere los fondos privados o el régimen de ahorro individual porque tienes más alta devolución de saldos. Y entonces ahí yo me pregunto si el gran objetivo de un Estado social de derecho frente al tema pensional no es efectivamente que las personas se pensionen. Y allí entro con otra reflexión que quisiera introducir, y tiene que ver, digamos, además de la cobertura, pues la falta de cobertura del sistema no nos afecta a todos por igual. O sea, hay unas desigualdades estructurales que hacen, por ejemplo, que las mujeres estemos más afectadas en el tema pensional, así como tenemos, por supuesto, en el mundo del trabajo también brechas y desigualdades que persisten, ¿no? Entonces, si uno revisa la tasa de afiliación activa, en el caso de las mujeres es un 29%, en el caso de los hombres es un 38%. También, si uno revisa quién obtiene una pensión, el 29% son hombres, el 19% son mujeres, y también hay diferencias en cuanto a los montos, ¿no?
en un 81,5% las mujeres pensionadas reciben menos de 2 salarios mínimos y esto en el caso de los hombres equivale a un 73,1%. Esto quiere decir que si uno quiere hacer, digamos, una reflexión integral del sistema pensional, tiene que tener varias cosas en cuenta, algunas ya las han mencionado aquí, el tema de los trabajadores rurales, tiene que tener en cuenta la alta informalidad que existe en el país y por eso el sistema pensional no puede estar totalmente sujetado, sustentado en el mercado laboral formal porque tenemos una altísima informalidad, pero también tiene que entender las diferencias estructurales entre hombres y mujeres, que significan que las mujeres tengamos una mayor inestabilidad en el trabajo, que significa que cuando hay, por ejemplo, maternidad, las mujeres tengamos más riesgo de salir y entrar al mercado de trabajo y esto reduce nuestras posibilidades de cotización y en ambos regímenes nos pone en riesgo, aunque las brechas de género se vean mucho mayor en el de ahorro individual, porque ya el régimen de prima media tiene una medida importante de reconocimiento, que es la diferencia de edad, que a mi juicio es una diferencia de edad que debemos mantener, porque está sustentada en lo que he venido mencionando y es en esa desigual tarea, desigual carga del trabajo de cuidado no remunerado. Entonces, hay que tener todos esos focos para tener una mirada mucho más integral de lo que significa hoy en día el sistema pensional, pero lo que deberíamos ir transitando hacia un sistema mucho más integral de protección a la vejez que no deje por fuera a todos aquellos y a todas aquellas que no logran cumplir con los requisitos, que aquí ya hemos mencionado frente a requisitos, frente a diferencias de cómo se financian las prestaciones en ambos regímenes, pues hay, digamos, hay caminos muy distintos y caminos muy distintos que hay que decir también que el grueso de los colombianos y las colombianas no conocen, ¿no? En su mayoría quienes jóvenes que ingresaron al mundo del trabajo básicamente tomaron la decisión basados en dónde me podía afiliar de una forma más sencilla o la empresa donde entré a trabajar me dijo, no, la verdad es que aquí la mayoría están afiliados a tal fondo privado, pero cuando uno revisa dónde están quienes cotizan y dónde están los pensionados, pues se da cuenta efectivamente que si tenemos en cuenta que el sistema pensional debería apuntar a garantizar el derecho a la pensión, pues sin duda el sistema, digamos, el sistema de ahorro individual nos estaría debiendo que cumpla con esa posibilidad y con ese, digamos, fin que debería ser pensionar a los trabajadores y a las trabajadoras en un momento donde además la vulnerabilidad es altísima y donde además hay como mucho riesgo de caer en la pobreza. Entonces yo agregaría esos elementos un poco pensando en esa radiografía de lo que hoy tenemos y es, digamos, un sistema bastante complejo, además competitivo, ¿no? En muchos otros países con este sistema, por ejemplo, de pilares son complementarios, aquí son competitivos y creo que hay muy poca claridad en que las reglas son bien distintas, ¿no? Con esta expectativa de en el régimen de ahorro individual te vas a pensionar, no se tiene en cuenta tu edad, pues digamos, no se tiene en cuenta tu edad, pero sí lo que has logrado ahorrar. Y la verdad es que con la inestabilidad laboral, los bajos ingresos y la altísima informalidad, pues las posibilidades que alguien tiene de pensionarse en el régimen de ahorro individual son bastante pocas y por eso la mayoría de personas lo que reciben es devolución de saldos. En cambio, cuando vemos el sistema, digamos, de régimen de prima media, hay una mayor posibilidad de pensionarse porque necesitas edad y necesitas semanas de cotización. Sin embargo, aún pensando efectivamente, digamos, en un sistema de pilares, en su sistema de fortalecer mucho más el régimen de prima media, creo que no hay forma de no pensar en todos y todas aquellos y aquellas que se quedan por fuera de estas posibilidades y que se quedan por fuera, aquí ya hemos hablado porque no pueden cotizar porque no tienen un trabajo, yo agregaría no tienen un trabajo remunerado, porque allí quisiera poner un especial foco en lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres que se dedican de forma exclusiva al trabajo de cuidado no remunerado y que el DANE, digamos, las tiene en la categoría de inactivas o fuera de la fuerza laboral, porque allí tenemos pues un grupo grande de población femenina que no tiene posibilidades de cotizar
que trabaja, que le aporta económicamente a este país y que debería estar también digamos, en uno de las aristas cuando pensemos en hacer una reflexión hacia un sistema, insisto, de protección a la vejez mucho más integral, que incluya, por supuesto, las pensiones, pero que no deje atrás a todos estos adultos mayores que hoy están en una situación, digamos, grave de pobreza. Muchas gracias a Alejandra y con la participación